Voy a tratar de ser breve en la enseñanza. Quiero tener unos minutos al final para orar. Ya va a entender por qué. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio, que nos dé el entendimiento. Capítulo 16, versículo número 1. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amén. Corto el versículo, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos haga entender esta palabra y que nosotros podamos realmente ser sensibles a lo que Él quiere para nosotros. Buen Dios y Padre, oramos para que el propósito por el cual tú permites esta palabra, esta enseñanza, se pueda cumplir en nosotros. Danos el entendimiento, Señor. Queremos también ser sensibles y comprender también, Señor, de que nosotros somos los favorecidos si entendemos esta enseñanza. En el nombre de Jesús oro para que todo aquello que limita, que estorba, que se opone a que recibamos tu palabra, yo lo reprendo y junto con mis hermanos nos unimos, reprendiendo toda esa potestad que estorba, que limita, incluyendo el cansancio, la fatiga, la preocupación, el sueño, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es, póngale atención porque quiero pedirle al Señor que me permita tener unos minutos para poder orar. Es nuestros planes y su voluntad. Nuestros planes y su voluntad. Si usted tiene un plan o tiene planes, si usted tiene algún proyecto, de eso se trata. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos de comprender? Esto es muy, muy importante y le pido al Señor que nos dé esa oportunidad de poderlo hacer con conocimiento, con entendimiento, con comprensión, con abnegación. Que su palabra, su voluntad supere nuestra decisión, nuestra voluntad. Eso es muy importante. Nuestros planes y su voluntad. La escritura, vamos a ver algunas versiones que ya las traigo anotadas. Se refiere a dos cosas. Uno es a nuestros pensamientos y a lo que sale de nuestra boca. Y dos, de nuestros proyectos o nuestros planes, y que Él obre conforme a su voluntad, que Él autorice nuestro proyecto, nuestro plan, y que eso pueda ser realmente una bendición para nosotros. La palabra que mencionamos del hombre son las disposiciones. Esa palabra disposición en el hebreo es arreglo y disposición es, ¿qué le podría decir? Aparte de planes, preparar el razonamiento, preparar el proyecto, preparar el plan, etcétera. Para eso se puede ocupar esa palabra cuando la leemos nosotros en nuestra versión 60 o Reina Valera. Disposición, ma'arak, con K al final, ma'arak, es disposición, arreglo, plan, proyecto, pensamiento, razonamiento. Porque usted puede pensar y ejecutar. Usted puede planear, puede razonar y hacer. Entonces, el Señor le permite a uno eso, pero uno debe de confiar en que lo que uno piensa, en lo que uno quiere hacer, eso sea respaldado por el Señor.
Y habla, qué tremendo, porque me estaba acordando el día domingo, cuando hablábamos del corazón, o el martes, del hombre son las disposiciones del corazón. Y la palabra lev es centro de los impulsos, centro de las motivaciones, de las intenciones, de la intuición, de la determinación y del valor. Hay más, pero con eso es suficiente. Y se lo estoy diciendo para que usted vea de que usted puede tener una buena intención, usted puede tomar una determinación, usted puede sentir el impulso, la motivación, algo motiva lo que usted está queriendo hacer, ya sea decirlo o hacerlo, porque está en las dos formas. Usted lo piensa y lo dice. Hay un ejemplo muy claro para que me entiendan en este primer ejemplo. En este primer ejemplo, sí está bien. Estoy luchando, hermano. Estoy queriéndome dar a entender porque, ¿sabe? Me he aventurado a compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Le digo, Señor, como siempre, si tú me ayudas, lo hago. Porque pienso de que Dios realmente quiere hacernos entender a muchos esta verdad de este versículo. Y ya lo va a comprender de seguro usted al final. Usted puede pensar, eso es su parte, pero el decirlo, esa parte le corresponde a Dios. Usted puede planear, pero el realizarlo, eso le pertenece a Dios. El ejemplo que le decía, por el caso de Balaam. Balaam pensó para maldecir a Israel. Él aceptó de Balac. En sus pensamientos, él dijo, está bien, yo lo voy a maldecir. Él lo pensó, pero en el momento de abrir su boca, lo bendijo, en vez de maldecirlo. Entonces, él pensó en la parte humana, pero el que se cumpliera, dependía de Dios. Y note algo, él en su voluntad, en su razonamiento, en lo que fue impulsado, por lo que fue motivado, etcétera, que ya vimos la palabra lev, no fue suficiente. Su voluntad fue, voy a decirles esto, lo voy a hacer. Y en el momento de abrir su boca, en vez de maldecir, bendijo. Fíjese qué tremendo es. Ahora, en nuestros planes también es igual. Nosotros hacemos nuestros proyectos, pero es Dios quien permite que se realice o no, que se haga o no. Y qué importante es que nosotros en esta noche entendamos esta verdad. ¿Sabe por qué? Porque estoy seguro que la mayoría tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos sueños que queremos realizar. Y esta noche va a ser una buena oportunidad. Posiblemente usted reciba la enseñanza, a los días se le olvide, pero a Dios no se le olvida que usted le dijo, Señor, este es mi plan, este es mi proyecto, este es mi deseo, este es mi sueño. Señor, encomienda a Jehová. Y ya hemos aprendido lo que es encomienda a Jehová. Lo veíamos en el ejemplo de la correspondencia. Usted lleva al correo y usted no tiene que preocuparse cómo va a llegar al destinatario. Usted lo presenta en el correo, lo pone en la empresa que le puede hacer el traslado, gracias, y usted no tiene que preocuparse si el avión se levanta o no se levanta. Ese es problema de la empresa, no suyo. Entonces, encomienda es déle el problema al Señor y olvídese de él. Dios no se olvida. Usted Dios descanse y olvídese. Dios, un momento que yo no me imagine, me va a dar respuesta. Un momento en el que yo no me lo espero, Dios me va a tomar en cuenta. Va a proveer y va a permitir que se realice. Amén. Entonces, mire qué importante del hombre son las disposiciones del corazón.
mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El ejemplo que le puse en el caso de Balaam. Mas de Jehová es la respuesta. Queda claro. Pero en el sentido de nuestro plan, nuestro proyecto, nuestra petición, aquí la palabra la palabra respuesta en el hebreo es ma'ané, así como lo oye, ma'ané, que significa, como le dijera, respuesta, réplica, favorable o contradictoria. De Jehová es la respuesta. De Jehová es la realización o la no realización. Si se realiza es porque está en sus planes y es para mi bien. Si no se realiza, no está en sus planes y no es para mi bien si se realiza. Entonces, lo importante es encomienda. Si Él quiere, se hace. Si Él no quiere, no se hace. Si sale, bueno, y no sale, tampoco no es problema. Amén. Entonces, más de Jehová es la respuesta. O sea, ahí la palabra mané es hacer cosa o que responder. Está en Dios que se haga o no se haga. Está en Dios que responda o no responda. Amén. Le estoy dando las bases del por qué usted va a presentarle al Señor su plan, su petición, su proyecto, su deseo, su sueño. ¿Por qué es importante hacer todo esto? Antes quiero leerle esta versión. El hombre propone en su corazón, pero es Yahvé quien da la respuesta, casi igual. Oiga esta. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Ya lo expliqué, nosotros podemos hacerlo, ya lo vamos a agregar a ese punto, nosotros podemos hacerlo, pero no con el propósito que a nosotros nos beneficie. Usted puede hacer, es que ya vamos a llegar a ese punto, usted puede hacer lo que usted quiera, Dios no lo va a detener. Pero aquí el sentido es, Señor, yo no quiero realizar nada que no sea conforme a tu voluntad. O sea, como creyente yo tengo esa concepción. Como creyente yo tengo esa aceptación. Fuera de ti nada deseo sobre esta tierra. O sea, las palabras de Asaf tienen sentido con lo que estoy diciendo. Entonces, entendamos esto. Usted puede hacer lo que usted quiera. Dios no lo va a detener. Pero el corazón del creyente está en que no quiere nada que no sea de Dios. Señor, si esto es para mi bien, yo lo quiero. Si no es para mi bien, Señor, yo no lo quiero. Amén. Algo más. Del hombre es preparar dentro de su alma el razonamiento. Y del Señor el gobernar la lengua. El hombre tiene proyectos. Yahvé tiene la última palabra. Importante, ¿verdad? Yo tengo un proyecto, pero como hijo de Dios sé que Él tiene la última palabra. Amén. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Amén. Qué importante esto, realmente. ¿Por qué le leo todo esto? ¿Y por qué le hago las dos aclaraciones, tanto del pensamiento como del proyecto? Algo que debemos de entender es que no somos suficientes por nosotros mismos para pensar, decir y hacer algo que sea sabio y bueno. Nosotros debemos de entenderlo. En el Señor
comprendemos que aún nuestros pensamientos tienen que ser dirigidos por Él. Los deseos de nuestro corazón deben de ser gobernados por el Señor. Eso tiene que tener bien en claro el creyente. También quien consulta con el Señor sus planes, descubre el propósito de su vida. ¿Cuántos de nosotros realmente consultamos con el Señor nuestros planes y descubrimos cuál es el propósito de nuestra vida? Cuando usted presenta o consulta su situación, cuando usted consulta sus pensamientos, cuando usted consulta sus proyectos con el Señor, usted va a encontrar el propósito de su vida. ¿Por qué? Porque definitivamente que usted y yo recibiremos respuesta del Señor. Y si nosotros hacemos esto de una forma consciente, de una forma liberada de todo deseo no gobernado por el Señor, hablo de nuestra vida, tendremos paz. Por eso le digo, si sale, bueno, si no sale, igual. No he perdido nada. Al contrario, si no salió habiéndolo puesto en las manos del Señor, si hubiera salido algo, hubiera sido pérdida para mí. O sea, hay que estar bien conscientes de eso. Amén. Lo ideal es la acción permanente en la conciencia. Una conciencia sensible al Señor, sensible a su voluntad y sensible a sus propósitos. Yo debo de estar, como le dijera, con una conciencia sensible en cuanto a lo que el Señor quiere y en cuanto a lo que el Señor no quiere para mí. Pero hay algo muy importante en esto, y quiero comenzarlo a aclarar. Que no lo veamos como algo atosigante, algo que no deja alternativa ni autonomía. No lo veamos así. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que de verdad son de importancia en nuestra vida y hay cosas que no son importantes. Hay cosas que son relevantes, hay cosas que no son relevantes en nosotros. Que no nos sintamos como que no podemos decidir porque tenemos que esperar una respuesta del Señor en todo. Que no podemos tener la libertad de pensar o de decidir. No, no es tanto así. Sino que si usted realmente tiene esa sensibilidad y usted está siendo gobernado por el Señor, usted va a tener paz, usted va a tener tranquilidad. Usted no se va a sentir que está obligado a hacer o no hacer. Al contrario, usted va a tener libertad para poder decidir y confiar en esa decisión. Sino que estemos seguros de su respaldo. Ese es el incentivo que nosotros esperamos, sentirnos seguros de su respaldo. Yo tengo mi proyecto, yo tengo mi pensamiento y yo quiero estar seguro del respaldo de Dios en eso que quiero emprender. No me interesa cualquier otro soporte, cualquier otro respaldo. Yo lo que necesito es el soporte de Dios, el respaldo de Dios. Eso es lo único que yo quiero, porque eso me hará a mí estar tranquilo. Porque nosotros podemos tener el respaldo necesario para algo, pero qué maravilloso es saber que eso no es suficiente. Usted puede decir, yo tengo los recursos. Usted puede decir, yo tengo el proyecto completo, solo hay que echarlo en marcha. Pero usted debe de tener algo más que eso, y es confianza, respaldo en el Señor. Porque ¿cuántos tienen los recursos y no lo hacen? No es porque no puedan, sino porque son dependientes y dependientes del Señor. No debemos de olvidar que Dios es el primero en respetar a toda costa la autonomía y la libertad humanas. Eso no debemos de olvidarlo. El Señor nunca ha impuesto y no impone, ni impondrá tampoco. El Señor desde un principio
estableció en el huerto y les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles, háganlo, pero de este no lo hagan. ¿En qué sentido lo estoy diciendo con la enseñanza de esta noche? De que les dijo, de este árbol no pueden comer, pero no hizo nada para que ellos no se acercaran, no lo cercó. No, el ángel que estaba con la espada desenvainada y espada de fuego, no lo puso antes, los dejó a ellos, solo de esto no van a comer, y lo dejó. Usted debe saber que Dios no lo va a detener a su proyecto, al plan que usted tiene. Dios no lo va a detener, pero Él quiere que usted lo tome en cuenta. El ángel fue puesto hasta después, cuando el hombre corría un mayor peligro. El hombre, si comía, tenía redención. Si el hombre comía, tenía Salvador. Pero si el hombre comía estando en una naturaleza caída, significa que toda su eternidad quedaría caído. Ahí Dios se encargó de decir no, y puso un ángel que nadie se podía acercar. Pero en ese proyecto que usted y yo tenemos, Dios nos deja a nosotros la libertad de que nosotros decidamos tomarlo en cuenta o no. En el capítulo 16 de Proverbios y versículo 9, dice así, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué entendemos ahí? Que Dios interviene solo en el nivel de la conciencia. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto en la medida que nosotros lo hemos dejado ser Señor de nuestra vida, o lo hemos dejado que Él gobierne nuestra vida. Nosotros podemos elegir, nosotros podemos decidir, pero en la medida en que Él es Señor de nuestra vida, Él endereza nuestros pasos. En la medida que Él gobierna nuestra vida, en esa medida Él puede corregir, puede enderezar nuestras decisiones. ¿Y en qué lo obra? ¿En qué lo hace? En la conciencia. En la conciencia es que Él únicamente obra en ese nivel para que usted decida. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el Señor no le obliga, no le impone, ni tampoco le prohíbe, sino que en su conciencia le pone para que usted lo haga o no lo haga. Y esa sensibilidad va a ser dependiendo de lo que Él es en usted. En la medida que usted gobierna nuestra vida, en esa medida es que nosotros decidimos en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el deseo de hacer algo, pero hay en nuestro interior un sentir de que no lo haga, no lo hago, no lo debo de hacer. Entonces nosotros venimos y dependiendo esa sensibilidad que nosotros tenemos hacia el Señor, dependiendo ese temor que nosotros sentimos hacia el Señor, es que lo hacemos o no lo hacemos. Y eso también es en lo humano. Dependiendo de la sensibilidad que nosotros tenemos hacia nuestros padres, es que nos sometemos y obedecemos. Eso depende de cómo es que ellos gobiernan nuestro corazón. ¿En qué sentido ellos gobiernan? Porque nosotros hemos permitido que nos gobiernen. No sé si me debe entender. Espero que sí. Entonces, dependiendo de nuestra sensibilidad, así interviene Dios en nosotros. El hombre busca el hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios debe de haber comunión. ¿Qué es lo que hace que yo ponga mi proyecto? ¿Qué es lo que hace que yo ponga mi plan en la voluntad del Señor? La comunión. Fíjese que
en el capítulo 25 de los Salmos, Salmos capítulo 25, versículo número 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su voluntad. A los que tengan comunión con Él les hará conocer su propósito, su voluntad, su pacto. Amén. Ahora, entonces significa que para hacer la voluntad de Dios es necesario tener comunión con Dios. Entonces, ¿cómo voy a tener comunión con Dios si no le presento mi proyecto a Él? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo le presento mi proyecto al Señor es porque tengo comunión con Él. Si yo no le presento mi proyecto, yo no tengo comunión con Él. Si yo tengo comunión con Él, Él me hará conocer cuál es su voluntad. Y solamente Él me hará que yo conozca su voluntad, pero me va a dejar a mí decidir. Y quien va a decidir ahí es mi conciencia, mi sentir, mi ser, en aceptar o no aceptar el propósito, la voluntad, el pacto que Dios tiene conmigo. Esto es bien delicado. Porque ¿qué es lo que no nos hace a nosotros presentar nuestro proyecto ante Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer nosotros lo que nosotros creemos o consideramos? ¿Qué es lo que, por qué es más fuerte nuestra voluntad que la del Señor? ¿Por qué es más fuerte nuestro propósito y no el propósito del Señor? La falta de comunión con Él. Él quiere que tomemos decisiones, pero que nuestras decisiones sean conforme a lo que Él quiere y ha determinado para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha determinado para nosotros? Bueno, es menester nuestro saberlo. Es menester nuestro buscarlo. Es menester nuestro encontrarlo. Si no, ¿cómo voy a saber yo cuál es el propósito que Dios quiere para mí? Entonces, Él quiere que tomemos decisiones, pero que nuestras decisiones sean conforme a su voluntad. Y no porque Él imponga, sino porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que va a pasar en el siguiente segundo. Él sí lo sabe. Entonces, Él tiene propósitos para nosotros. Nosotros no lo sabemos. Él tiene propósito. Entonces, el proyecto mío es, Señor, este es mi proyecto. Pero esto no significa que esto es lo que yo voy a hacer. Señor, este es mi proyecto y lo único que yo quiero es que tú lo apruebes o no lo apruebes. No que lo apruebes. Porque este es un problema que tenemos todos. Señor, yo ya te pasé petición. Y con esa petición que estamos diciendo, Señor, yo quiero que esto hagas. Es que, para empezar, el Señor es Él y no nosotros. Entonces, es de presentar el proyecto y decirle, Señor, si tú quieres, este proyecto se hace. Si tú no quieres, Señor, no se hace. Y ten la seguridad, Señor, de que si tú no lo autorizas, a mí no me va a afectar en nada. No te voy a hacer berrinche. Amén. Acuérdese, del hombre son las disposiciones del corazón. Recuérdese eso. Y en el corazón están las intenciones. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de este proyecto? Yo no puedo confiar en mi intención, porque tengo una naturaleza caída, tengo una naturaleza, un hombre pecado en mí. Entonces no puedo confiar en la intención de mi corazón, porque mi corazón me engaña.
Es posible que mi corazón me esté dictando por la comunión que tengo con Él, por la relación que tengo con Él, por el conocimiento que tengo de Él, por la sumisión que tengo hacia Él. Es posible que mi corazón me diga que haga lo correcto y este proyecto es lo correcto. Entonces Dios dice, sí, amén, ese proyecto yo te lo voy a respaldar. Porque el hecho que tenga una naturaleza caída no significa que lo que estoy presentando necesariamente tiene que ser malo. Puede ser bueno, pero es bueno porque mis intenciones son correctas. Mis intenciones son correctas porque mi conciencia es sensible a la voluntad, al propósito de Dios. Pero no puedo confiar en mi decisión. No puedo confiar en mi proyecto, no puedo confiar en mi decisión, tampoco puedo confiar en mi deseo. No puedo confiar. ¿Por qué no puede confiar? Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo soy hombre, no puedo confiar. Yo puedo hacer planes y estar seguro. Inclusive, le dije hace un momento, yo tengo los recursos, pero no es suficiente eso. Todo lo tengo para echarlo a andar. No es suficiente si soy sabio. Yo tengo todo, pero no lo voy a hacer si el Señor no lo permite. Si el Señor no lo autoriza, ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque no voy a confiar en mi decisión, aunque ésta se pueda ver que es correcta. Que los mejores resultados debo de entender que están en sus manos. Los mejores resultados están en sus manos. Me recuerdo hace algunos años que le compartí sobre las decisiones de los 3 tipos de hombre, basado en el padre, en el hijo y en el nieto. Abraham decide irse a meter a Egipto y Dios no lo detiene. Vemos el caso de Isaac, que quiere ir a Egipto y Dios le dice, no desciendas a Egipto. Y el caso de Jacob, que sí también le permite o le autoriza que vaya a Egipto. Qué diferente. Aquí es por qué a Abraham y a Jacob les permitió descender a Egipto y por qué a Isaac no le permitió. Lo vimos con una claridad en esa ocasión. Yo sé que quizá usted no se acuerda, pero Isaac quiso ir, pero Dios le dijo no. ¿Por qué? Porque de algo lo estaba preservando. Porque Abraham tenía capacidad como para poderse enfrentar a esa situación, y Jacob podía salir de alguna manera de esa situación, pero Isaac no. Entonces usted debe saber que en su proyecto usted puede ser Abraham, pero también puede ser Isaac. Entonces mejor, Señor, ¿desciendo a Egipto o no desciendo? No desciendas. Entonces, no desciendo. Señor, este es mi proyecto. ¿Lo autorizas? Si comprendemos esto, dispongámonos, hagamos arreglos a hacer las cosas de acuerdo con el propósito de Dios. A medida que vivamos para Él, pidámosle dirección cuando tomemos decisiones y luego actuemos de acuerdo a ellas, confiando en Él. ¿Hemos buscado la dirección de Dios? ¿Hemos buscado el respaldo de Dios? Confiemos en ellas. Señor, esto es lo que tú me hiciste entender que hiciera. Yo lo voy a hacer confiando en que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, yo no quiero caminar con mi vista, no quiero caminar con mis fuerzas, no quiero caminar con mi voluntad, no quiero alcanzar mis propósitos, quiero alcanzar tus propósitos. Así debe de ser la condición de nuestro corazón. Entonces, cuando dice el Proverbio 16 del hombre, está hablando, la palabra ahí es Adán, pero ¿qué está diciendo
la palabra cuando dice del hombre, o sea, sus pertenencias, su proyecto, su plan, netamente ha nacido en el corazón de él. Entonces, como ha nacido en el corazón de él, no lo debe de hacer sin la ayuda de Dios. Del hombre son las disposiciones. Mas la respuesta, aquí viene algo muy importante. ¿Qué significa la respuesta de Jehová? ¿Qué significa la autorización de Jehová? La eficiente ordenación de Dios. Este es mi plan, Señor, este es mi proyecto. Señor, yo quiero que tú lo ordenes como debe de ser. La eficiente ordenación de Dios. Dios da respuesta, Dios da la autorización, entonces Dios se va a encargar de ordenar todas las cosas. Por eso vimos en una versión que decía, la última palabra en asuntos humanos la tiene Dios. Fíjese que en el Proverbios 16, en el 9 leímos, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mire lo que dice el versículo 33. Mire qué importante. Lástima que no tengo otras versiones para que ustedes le hallen el mejor sentido. Oiga lo que dice. La suerte se echa en el regazo. La suerte se echa en el cántaro. La suerte se pone sobre la mesa. ¿Se recuerda cuando se echaron suerte para elegir a quién iba a sustituir a Judas Iscariote? Echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Exacto. Ahora oiga, dice, la suerte se echa en el regazo, se echa en el pecho, dice otra versión. Otro dice, se echa sobre la mesa, la suerte. Otra dice, se echa sobre el cántaro. Mas de Jehová es la decisión de ella. Amén. Capítulo 19 y versículo número 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Comprende eso? Se lo voy a repetir. Muchos proyectos, muchos planes puedo tener yo, mas lo que Jehová decida, eso permanecerá. ¿Ves la diferencia? Yo porque no tengo esa agilidad que algunos tienen, no se las envidio. Para leerle las versiones no soy lento para eso. Pero quiero decirle algo, esto es muy, muy importante. Muchos pueden ser mis proyectos en mi corazón, pero el Señor tiene la última palabra. Capítulo 21. Por si no entendimos los anteriores, tal vez lo podemos entender con este otro. Capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo está listo. Los recursos yo los tengo. El proyecto está perfecto, pero es Jehová quien da la victoria. Entonces, como es el Señor quien da la victoria, yo no puedo confiarme en mi proyecto. No puedo confiar en mi pensamiento. No puedo confiar en mis planes. ¿Por qué? Porque quien da la victoria es el Señor. Y qué bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Esther, capítulo 4, libro de Esther, capítulo 4, el 13,
Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Tu plan no permanecerá. Permanecerá el plan, o sea, el propósito. Permanecerá la voluntad de Jehová para con su pueblo. Aquí es el único libro donde no se menciona a Dios, pero nosotros sabemos que está Dios en el asunto. En todo el libro está Dios. Entonces, tremendo, porque Esther ya era la reina. Y Esther tenía que solicitar, pero el rey en 30 días no la había llamado. Entonces, no puedo, porque no me ha llamado el rey. Entonces Mardoqueo le dice lo que tiene que hacer. Y si ella se opone, que no crea que va a estar segura con lo que ella piensa, cree o dispone, sino con lo que Dios dispone. Mire lo que dice el versículo 14: porque si callas absolutamente en este tiempo, oiga, el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, oiga hermano, si no es la voluntad de Dios en este proyecto, es en vano. Que vigilemos, que edifiquemos. Si Jehová no vigila y no edifica. Y que cuesta entender esto, ¿verdad? ¿Ve por qué me ha costado? Porque quiero realmente decirle, hermano, mire, Dios tiene la última respuesta. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre, oiga, pereceréis. Oiga lo que le dice: si has llegado al trono, si eres reina. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si que el propósito, la voluntad de Dios es que tú hayas sido reina para que intercedas por su pueblo. Si eso está en el plan de Dios, no te va a pasar nada. Pero si no está en el plan de Dios y quieres hacer lo tuyo, quién sabe si para esta hora también perezcas tú y toda tu casa. Qué terrible esto, hermano. Esto nos enseña, ay Señor, cuántas cosas he hecho, porque yo creo que esto es lo correcto, esto es lo mejor, y nos ha ido muy mal. Y hemos tenido grandes pérdidas. Según de Corintios, capítulo 3. Esto es lo que nos falta mucho. 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Qué lindo esto, ¿verdad? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es el que nos lleva a que nosotros presentemos nuestro plan, nuestro proyecto, nuestro deseo, nuestros pensamientos delante de Dios. En Cristo tenemos confianza. En Cristo podemos acercarnos al trono de su gracia. En Cristo recibiremos el oportuno socorro. Se lo saqué de contexto porque me interesa solo el versículo. Amén. Regresemos a Proverbios. Increíble, no puede ser, el tiempo se me acabó. Terminemos con el capítulo 16. Versículo 1, parte B. Terminemos con la parte B. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Así está en nuestra versión, ¿verdad? Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué significa? Yahvé tiene la última palabra. O la palabra final la tiene el Señor. O si no, solo el Señor puede hacerlo realidad. Amén. Solo el Señor puede hacerlo realidad. Significa que el resultado final
de nuestra disposición está en las manos de Dios. Termino con dos cosas, porque quiero decirle algo. ¿Cuál es mi intención en mi sentir, en mi corazón? Es que usted comprendiera, aunque fuera brevemente, lo que es tener un proyecto y presentárselo a Dios, y que independientemente de cuál sea mi deseo en sí, no tenga ningún valor sino el del Señor. Y quiero terminar con dos cosas. Si lo ponemos en sus manos, nuestro proyecto, resultará seguro, resultará bueno. El que sea la respuesta. Nosotros podemos decir, la respuesta puede ser negativa si no es como nosotros queríamos, pero es para nuestro bien si es negativa. Y si es positiva, también es bien para nosotros. Entonces, si nosotros ponemos en sus manos nuestro plan, el resultado, el que sea, es bien para nosotros. Es bueno para nosotros. Si lo dejamos en nuestras manos, el resultado es incierto. No hay garantía. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como cuando, me acuerdo que muchas veces me encontré fuera de mi país en mi formación ministerial, caminos que estaban arreglando, y encontraba rótulos que decían: usted transita bajo su propia cuenta y bajo su propio riesgo. Significa que no me daban ninguna garantía de nada. Como quien dice, váyase lo más despacio y con gran cuidado, porque si le pasa algo, no es responsabilidad nuestra. Amén. Voy a orar. Si usted comprendió la idea, usted puede presentar delante de Dios su proyecto. Bendito Dios y Padre eterno. Señor, hay proyectos en nosotros y corremos peligro cuando tenemos los recursos, cuando nos sentimos seguros de lo que deseamos va a dar resultados positivos. Y muchos, Señor, muchos hemos confiado, o muchos, perdón, han confiado en eso, en que tienen todos los recursos, que tienen todo el proyecto completo. Pero aquí hay algo que David expresó, hermano. ¿Y cuál es el deseo de David? En el Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano, póngale al Señor su plan, su proyecto, su deseo y aún su decisión antes de ejecutarla. Uno puede tomar decisiones sin ejecutarlas. Esto haré, esto decidiré, sin ejecutarlo. Pero antes, dígale: Señor, esto es lo que voy a hacer, pero no quiero confiar en mí. No puedo confiar en mi corazón, Señor. No puedo confiar en mis fuerzas, porque ya entendí que el caballo se alista para la batalla. Mas de Jehová es el dar la victoria. Hermano, comprendamos que Dios interviene solo en el nivel de la conciencia. Dios no nos va a detener. Dios no nos va a prohibir. Pero es su conciencia la que tiene que estar sensible a la voluntad de Dios. Y no puede haber sensibilidad si no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, Dios no nos puede revelar
su pacto. Señor, aquí estamos. No sé cuántos de mis hermanos realmente tienen un proyecto, Señor. O posiblemente ya lo echaron a andar. Pero tu palabra nunca llega tarde, Señor. Sé propicio, Padre. No queremos equivocarnos. No queremos pagar precios innecesarios. Señor, mira a tu hija. Mira a tu hijo, Señor, que en su corazón está la buena disposición, pero no quiere equivocarse. Mira a tu hijo, Señor. De seguro tiene todos los recursos, pero no es suficiente para él. Es lo más importante para él que tú, Señor, respaldes, que sea conforme a tu voluntad, para que así tu propósito, Señor, se pueda cumplir en nosotros. Padre, gracias. Vamos a descansar, Señor. Vamos a descansar en ti. Vamos a encomendar nuestro camino a ti, Señor. Vamos a presentar, Señor, nuestra petición. Vamos a presentar nuestro proyecto. Vamos a presentar nuestro plan. Vamos a presentar, Señor, el deseo de nuestro corazón. Y vamos a esperar en ti. Nos olvidaremos, como cuando llevamos nosotros una encomienda y la depositamos. Hermano, con sus palabras usted le puede decir al Señor: Señor, ayúdame. No quiero hacer nada sin tu voluntad. No quiero hacer nada fuera de tus propósitos. Señor, necesito que tú, bendito Dios, ordenes mis deseos. Señor, gracias. Gracias porque me diste el privilegio de poder presentar este sentir de tu palabra para tu pueblo, Señor. Señor, yo oro para que ellos no sean avergonzados. También oro, Señor, y oré antes para que ellos fueran sensibles a tu palabra, sensibles a tu voluntad, sensibles a que entiendan que deben de renunciar, no por imposición, sino por sabiduría, sino por inteligencia, a renunciar a lo que ellos quieren, porque de nada serviría, Señor, si tú no les das la última palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.